Viernes 6 de septiembre del 2024, 4 y 3 de la tarde, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Chiclay Soria va a continuar con la sexta sección de la audiencia correspondiente al requerimiento de control de acusación en el expediente 19-2021, proceso seguido contra don Julio José Lanasca Ricalde y otros por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico y otros en el radio del Estado. Esta audiencia, además, vamos a registrarla en audio y video. Voy a presentar a los asistentes. Señora fiscal. Buenas tardes, señor juez supremo, y con todos los presentes, por el Ministerio Público, Berusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con demás datos ya señalados en la sesión inicial. Gracias. Gracias, doctor. Por la Procuraduría Pública. Señor magistrado, muy buenas tardes. Señorita fiscal, señores abogados. Por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, el abogado Ronnie Fernández Vázquez, con demás datos que ya hablan en autos. Muchas gracias. Gracias. Defensa, señor Lanasca. Señor juez supremo de investigación preparatoria, muy buenas tardes. Señorita fiscal, muy buenas tardes. Y a todos los presentes, muy buenas tardes. Los saluda el abogado Julio José Lanasca Ricaldi, con CAL número 27.183, con casilla electrónica 1660 y demás datos ya referidos en audiencias anteriores. Muchas gracias, señor. Por la defensa del señor Rodríguez Gómez. Por la defensa del señor Salaverry Martínez. ¿Salaverry dijo, doctor? Buenas tardes. Sí, Salaverry. Tuve un pequeño corte. Buenas tardes, señor juez supremo, con todos los presentes. Le saluda el abogado José Valderrama Carpio, registro del Colegio de Abogados de Lima 35597, defensa del señor Domingo Salaverry. Ratifico los datos de las audiencias previas. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Yavilla. Muy buenas tardes, señor juez supremo. Buenas tardes a la Fiscalía y a todos los concurrentes. Jefferson Puma Quispe, con registro en el Colegio de Abogados de Lima 91088, y demás datos precisados ya en las sesiones anteriores. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor González. Buenas tardes, señor magistrado, señora fiscal, colegas de la defensa, representante de la Procuraduría, Ricardo Rafael Arnau Venegas, abogado con colegiatura 7601, en defensa de Miguel González Guapaya, con los demás datos ya precisados en autos anteriormente. Gracias. Por la defensa del señor Cosalegui. Muy buenas tardes, señor juez supremo. Buenas tardes, señorita fiscal, con todos los presentes. En representación del ciudadano Jorge Paul Cruzalegui Tello, yo soy el abogado Pablo Simón Alarcón Andía. Mi registro es del Colegio de Abogados de Lima 71003 y los demás datos que han sido consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias, señor juez. Gracias. Por la defensa del señor Franco Paredes. Su audio, doctor Hernández, no se le escucha. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señor juez supremo y partes presentes. Acude a su judicatura el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina, abogado defensor público del señor Gianfranco Paredes, y demás datos ya consignados en audiencias precedentes. Gracias. Gracias, doctor. Cristian, la defensa del señor Rodríguez, ¿te has comunicado con él? ¿Con el doctor Sicha? Está aquí presente, doctor, en perfil de notificaciones Legal Advisor. No me he comunicado con él. En este momento ya, pero no, parece que no tiene todavía. Bueno, buenos días, doctor. Buenos días, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Sofía Mesa Quispe, con registro de CAL 95835 y con los demás datos consignados en las audiencias anteriores, doctor. Muchísimas gracias. A usted, gracias. Señor Lanasca, quedamos en que hoy día le escuchábamos sus observaciones respecto de la protección civil de la Procuraduría. ¿Tiene 15 minutos máximo? Señor, si me permite unos 20 minutos, agradezco desde ya su gentileza y su paciencia que ha tenido hasta ahora con todos los sujetos procesales. Muy amable, señor. Ese es mi trabajo. 20 minutos. Muchas gracias. Pausa. Muchas gracias. Adelante. Haciendo un resumen, señor magistrado. Señor juez supremo de investigación preparatoria, el petitorio de la defensa técnica es que, al amparo del artículo 350, literal G,
del Código Procesal Penal, en concordancia con la casación 595-2019 Lima y la casación civil número 4771-2011 El Santa, la defensa técnica se objeta el monto de la reparación civil solicitado por la Procuraduría Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios en mérito, señor magistrado, a los siguientes fundamentos que vamos a esgrimir. La defensa técnica, señor magistrado, no se encuentra conforme con el monto que solicita el abogado colega de la Procuraduría respecto al caso que nos ocupa, ya que lo que hace el actor civil en el pedido con el cual nosotros no estamos de acuerdo es replicar lo que dice la acusación. Y la acusación, como se ha visto, señor magistrado, está hecha en base también a lo que ha dicho el colaborador, a las mentiras que ha dicho el colaborador y a su dicho que no ha sido corroborado. En tal sentido, señor, lo que nosotros vamos a indicar acá, que cuando se habla de la responsabilidad civil extracontractual, esta exige 4 requisitos para poder invocar, digamos, un pedido de reparación civil. El primer requisito, señor magistrado, es la antijuricidad o la ilicitud de la conducta. El segundo requisito es que debe existir un daño. El tercer requisito es que debe haber un nexo o vínculo causal entre la acción y el resultado. Y por último, debe existir un factor de atribución. Para la defensa técnica, señor magistrado, estos 4 presupuestos no se cumplen. Y vamos a referirnos y vamos a fundamentar por qué. Respecto al primer requisito, que es la antijuricidad, a decir del profesor Raúl Peña Cabrera en su libro Tratado de Derecho Penal Especial, dice el profesor que esta antijuricidad exige 3 condiciones para que una conducta humana sea valorada de antijurídica. Y una de ellas es la lesión de un bien jurídico. Y esta lesión de un bien jurídico, señor magistrado, no existe en el caso que nos ocupa, porque reiteramos, este caso que eventualmente pasará a juicio oral está construido en base a las mentiras del señor colaborador eficaz que nosotros vamos a desvirtuar en este momento, y por eso nos vamos a referir a lo que es la antijuricidad, que a decir también de este profesor está referido a hechos objetivos. Entonces, si el pedido del actor civil está realizado en base a hechos objetivos, esto se ha fundamentado a raíz de la declaración del colaborador eficaz. Entonces, ¿qué vamos a esgrimir acá como contraindicio respecto a lo que ha dicho el colaborador? Para el hecho 1 y 2, señor magistrado, el colaborador dice que los primeros días de enero de 2017 la NASCA lo visita al señor Ríos, haciendo alusión que venía de parte del señor Inostroza para que lo nombren como juez supernumerario. Esta declaración es falsa, es mentira. ¿Por qué? Porque sencillamente antes de la juramentación que hizo el suscrito 6 de enero de 2017, no existe ninguna llamada telefónica entre el doctor Ríos, entre el suscrito y el doctor César Inostroza. No existe, señor magistrado. Entonces, no hay forma de que yo haya, pues, llamado para esa designación a estas personas. Número 2, para el hecho 1 y 2. En el expediente obra el oficio 345-2019 de la FECOR. ¿Qué dice este oficio? Por otro lado, en este despacho fiscal no existe videovigilancia relacionado al señor Ríos y al señor Julio Lanasca. No hay ningún video de acercamiento entre el suscrito y el señor Walter Ríos. Número 3, existe en el expediente el informe 174-2019 de la DIVIAP. Es un registro de llamadas entre el suscrito y el señor Inostroza Pariachi, que datan, señor magistrado, de junio de 2017. 2 registros de llamadas, señor magistrado, que se informaron
y se realizaron según la DIVIAC luego de un mes de que el suscrito había cesado en el cargo. ¿Y qué dice estos registros? 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. En toda mi vida y a mis 60 años, no hay más que estos 2 registros que la DIVIAC habría informado en ese sentido. Lo cual nosotros lo hemos dicho también, desconocemos por qué existen esos registros. Y más aún, señor magistrado, que este informe de la DIVIAC está firmado por el señor teniente PNP Jonathan Rodríguez Mendacho, que por la prensa en general hemos tomado conocimiento que era un personal que realizaba informes de acuerdo a sus intereses. Y eso hemos tomado conocimiento por la prensa en general, lo cual pues desacredita de alguna manera los informes de esta unidad policial. Respecto al hecho 1 y 2, otro contraindicio, señor. Existe la declaración del doctor Inostroza Pariachi con fecha 15 de marzo de 2021, que se acopió en la carpeta 317-2017, que es 2019, que está incorporado a la presente investigación. ¿Y qué dijo el doctor Inostroza Pariachi? A Julio José Lanasca Ricaldi no lo conozco por el apellido y nombre, no lo conozco, por tanto, no puedo señalar si he mantenido relación o comunicación telefónica con dicha persona. En la carpeta 38-2019, señor juez supremo, existe también la declaración del doctor Inostroza Pariachi, que está incorporado a la presente carpeta, y el 24 de octubre de 2023 dijo: nunca me he reunido con dichas personas, en alusión al doctor Ríos y al suscrito. No he pedido nada, señor Walter Ríos, respecto a la Nazca. Es totalmente falso. Si yo no me he reunido nunca con estas personas, menos he podido escuchar esas frases supuestas que emitió la Nazca. Y por último dice el señor Inostroza Pariachi: tengo conocimiento que Walter Ríos ha sindicado en su colaboración eficaz a personas inocentes a cambio de beneficios premiales, ¿no? Entonces, esto ha sido también de público conocimiento. Señor magistrado, otro contraindicio relacionado al hecho 1 y 2, cuando dice el colaborador aproximadamente en el mes de abril, se presentó al despacho del señor Ríos el señor González Guapaya y le pide sobre el expediente 3237-2013. En ese momento, según el doctor Ríos, me llama a su despacho, yo me acerco y me dice y le expone el tema. Lo escucha la Nazca y la Nazca dice, lo va a revisar. Esta parte última que declara el colaborador eficaz, señor, es totalmente falso. Lo que yo he dicho desde la etapa administrativa incluso es que en efecto el doctor Ríos me llama, incluso me entrega un modelo de sentencia y me pide celeridad. Yo me siento anonadado, por respeto, recibo la copia de la sentencia que me da y me retiro sorprendido. Y el señor Walter Ríos dice, en ese momento estaba el señor Guapaya, que a mí no me consta que podría ser esa persona o no, y le dice a esta persona, oiga usted, ¿cómo es posible que usted va a contrariar a su presidente? Eso es lo que dice el doctor Ríos. Y eso denota, señor magistrado, por favor, que el suscrito jamás obedeció órdenes del señor Ríos. Y por eso, precisamente, me saca del trabajo. Otro contraindicio, señor magistrado, relacionados al hecho 1 y 2. El señor colaborador dice, los primeros días de enero de 2017 se habría producido una reunión en el restaurante Gastón, en el Callao, en la que estaba el señor Lanasca, el señor Ríos y el señor Inostroza, en la cual supuestamente se le habría pedido la designación en el cargo. Lo cual es falso, porque el 22 de marzo de 2021 rinde su declaración el señor Gastón Molina Salazar, quien es dueño, propietario y atiende personalmente en las mesas a los comensales que asisten a ese restaurante. ¿Y qué es lo que ha dicho el señor? Asimismo dice, refirió conocer al doctor Ríos por ser solo cliente que asistió a dicho restaurante cuando no era aún
presidente, asimismo, refirió que no conoce a Julio José Lanasca Ricalde. Asimismo, esta persona ha dicho que no tiene conocimiento que los primeros días del mes de enero de 2017 concurrieron juntos al restaurante el señor Río Montalvo, el señor Inostroza y el señor Lanasca. Entonces, con esta declaración, señor magistrado, evidentemente se cae la sindicación que en ese extremo dice el doctor Walter Ríos. Otro contraindicio respecto al hecho 1 y 2. Es una declaración que rindió el doctor Walter Ríos en el expediente 8-2018, que está incorporado con copias certificadas a este proceso. ¿Y qué dice el doctor Walter Ríos en esta declaración? Dice que el vínculo que tenía César Inostroza y Pariachi, me dijo porque estos eran paisanos y que venía a pedirle el favor en nombre de la señora Luz Marina Guzmán, es consejera del CNM. Falso, señor, porque en primer lugar, la señora Luz Marina Guzmán Díaz rinde su declaración el 22 de marzo del 2021 y dice que no conoce al señor Julio Lanasca Ricalde y que nunca habló por teléfono con dicha persona. Asimismo dice, nunca me he reunido con Lanasca, nunca me manifestó Lanasca que quería ser juez, no solicitó o pidió apoyo al señor Inostroza en favor de Lanasca. Más aún dice, si votó en contra del nombramiento del señor Inostroza, quien por ese motivo concurrió al TC y el pleno del CNM hizo fuerza y se anuló todas las designaciones del Tribunal Constitucional por lo que no fue nombrado el doctor Inostroza. En consecuencia, dice esta testigo que no puede generar amistad con personas por las decisiones que ha tomado. Y por último, esta misma testigo dice que desconozco sobre lo que ha dicho el señor Walter Ríos. Se debe tratar de una reacción o una confusión, de una obstrucción mental de dicha persona. Es decir, esta testigo ha catalogado hasta de enajenado mental, señor magistrado, al señor Walter Ríos. Otro contraindicio relativo al hecho 1, cuando se habla que respecto al material aurífero y la imputación está así, que repite el actor civil, dice que habría existido celeridad en la devolución del material aurífero. Eso, señor, no es así, porque con las propias resoluciones que se tramitó estos documentos se acredita que en el expediente, que en uno de los expedientes, para no demorar mucho, se resolvió desde su abocamiento luego de un mes. En el segundo expediente, desde su abocamiento, se resolvió este expediente luego de 4 meses. Entonces, celeridad, señor magistrado, nunca existió. Otro contraindicio relacionado al hecho 1, señor, estoy ya separando los hechos 1 y 2. El señor Salaverry rindió su declaración el 31 de enero de 2019. ¿Y qué dijo? Su primera declaración: ningún funcionario del Poder Judicial le hizo petición dineraria o de otra índole para resolver su pedido de variación de medida cautelar. Asimismo, en otra declaración de fecha 6 de diciembre de 2019, dice que nunca entregó o ofreció donativo, ventaja o beneficio a suscrito. Y en su última declaración, señor, el 14 de marzo del año 2022, en su ampliación de declaración, a insistencia, señor, y tengo que decirlo, porque precisamente estas audiencias es donde se debe debatir y se debe ventilar la controversia jurídica, con respeto a todos los que están asistiendo a esta audiencia. Es en esta audiencia que se tiene que decir lo que sucedió. A insistencia de la doctora Diana Valer, fiscal adjunta provincial, contraviniendo todo lo que dice el Código Procesal Penal, haciendo preguntas sugestivas, sugeridas, repetitivas, logra obtener, señor, la siguiente declaración del señor Salaverry. Y dice que en febrero del año 2017 su abogado le refirió que necesitaba $10,000 y entendió que era para el señor Lanasca. Eso es lo más grave que dice el señor Salaverry. Entendió que era para el señor Lanasca. Después, señor, no hay ninguna sindicación respecto a algún dinero corruptor, en lo absoluto.
Y por máxima de la experiencia, señor magistrado, usted sabe mejor que nosotros que siempre se habla, ¿no?, de los abogados que dicen a sus clientes que el fiscal, el juez o el procurador nos está pidiendo cierta dádiva para algún trámite procesal legal. Y eso, señor, por máxima de experiencia, repetía, se ha escuchado que es así. Y eso es lo que la doctrina conoce como la venta de humo, porque muchas veces ni el fiscal, ni el juez, ni el procurador saben en sí lo que está ocurriendo. Y eso es lo que exactamente ha sucedido en el caso que nos ocupa. Asimismo, otro contraindicio para el hecho 1. El señor Lavilla Quispe Simón, el 4 de abril de 2019, declara y dice: en ningún momento le ha hecho algún requerimiento donativo para resolver el levantamiento de la medida cautelar, y se levantó dicha medida porque el plazo de la incautación se había vencido y porque dicha devolución era legítima, porque toda la documentación estaba en regla. Es el dueño del otro material logorífero que claramente ha dicho hasta el momento que a mí, señor, no me ha dado absolutamente nada. Otro contraindicio para el hecho 1 y 2, señor magistrado. Existe registro de llamadas telefónicas que se han recibido a través del informe 062-2019 de la DIVIAC. Registros del 16 de febrero de 2017 hasta el 18 de junio de 2017. Registro de llamadas, señor, que incluso se llevaron a cabo después de un mes que el suscrito ya estaba trabajando. Solo registro de llamadas, que es propias de la función laboral que uno ha tenido, como lo he referido anteriormente. Otro contraindicio, señor magistrado, respecto al hecho 1. Cuando el colaborador eficaz dice: a Julio Lanasca se le habría entregado $10,000. El señor Walter Ríos, el señor magistrado, no dice dónde, cuándo, cómo, ni mucho menos le consta absolutamente respecto a ese hecho. Solamente dice y lanza, le habría. Y cuando uno ve el acta de colaboración, al lado no hay ningún acto de colaboración en ese sentido. No hay absolutamente nada. Lo que se dio, colaborar con algo, con algún indicio, pero no existe, solo su dicho. ¿Y esto por qué lo dijo? Porque lamentablemente yo el 18 de julio de 2018 denuncio estos hechos ante OCMA, me ratifico ante la Fiscalía el 22 de noviembre de 2018 y el 9 de mayo el señor Walter Ríos se acoge a la colaboración eficaz. Hay una secuencia exacta de fechas, que esto pues evidentemente se trata pues de una declaración espuria por venganza y odio. Y así lo ha declarado la Corte Suprema. Estas declaraciones que tienen esta connotación no valen, no sirven, señor, por ser espurias. Otra contraindicio para el hecho 1. La Fiscalía va a registros públicos y dice: SUNAR me ha informado que la Nazca se compró un vehículo por la suma de $17,000. Y ahí está el dinero mal habido. Señor, eso es falso. Lo que en todo caso se debe tener en cuenta es que ese dinero lo compro yo el 23 de junio del año 2018. Por la suma de $8,000 de un carro que tenía de mi uso particular. 23 de junio del año 2018. ¿Cuándo compro yo el carro que tengo hasta ahora? Y no tengo por qué venderlo, señor, ni mucho menos ni transferirlo, porque ese es un vehículo comprado con dinero bien habido. ¿Cuándo compro ese vehículo? El 6 de julio de 2018. Es decir, un año después de que yo había cesado en el cargo. Y la diferencia para llegar a los 17,000, ¿cómo lo obtuve? Trabajé, señor, en el Ministerio Público desde el 19 de septiembre de 2017 y concluyó mi designación el 25 de septiembre de 2018 como fiscal provincial de prevención del delito en Ventanilla, ganando 9,000 soles y picos, como usted sabe muy bien, señor, gastos operativos, remuneración básica, etc. Eso está acreditado, señor magistrado, con la copia del desempeño funcional donde dice mi fecha de inicio y culminación del cargo que tuve. Entonces, en una línea de tiempo, exactamente encaja, señor, que ese carro se compró con un dinero mal habido. Si en estos momentos yo no tendría cómo demostrar ese dinero de $17,000 que se compró ese vehículo, le diría así, señor, por lo menos hay indicios de que eso puede ser mal habido. Y no es así. Existe en el expediente el informe pericial contable de ingresos y gastos, donde el perito contable dice, y lo más importante es, dice,
que a junio del 2018 la Nazca obtuvo una disponibilidad de $19,000 americanos, por lo que a esa fecha estaba en condiciones de efectuar pagos en efectivo por similar importe. Sumado a eso, señores, en el expediente existe el informe del Ministerio Público de Tesorería, donde están mis constancias de pago originales. Todo ello, señor, acredita el dinero, que ese vehículo fue comprado con dinero bien habido. Señor, otro contraindicio para el hecho 1 y 2. Al concluir ya, doctor, que ya tiene sus 20 minutos completos. Ya, señor magistrado, por favor, unos minutitos más y con esto acabo. Un par de minutos más. Voy a, en todo caso, prescindir, porque ya esto lo dije en anterior sesión, que mi cese fue, no es porque yo era el único juez que tenía que sacarme por esa razón, todos éramos provisionales, sin embargo el señor Ríos me sacó pues tratando de macular, digamos, mi salida, en ese sentido que era necesario mi salida, pero no fue así, eso ya lo dije en anterior sesión. Respecto al hecho 1 y 2, existen declaraciones de las 6 personas que trabajaron conmigo, la señora Salcedo, Sánchez, Barbadillo, el señor Gómez y la señora Salazar. Todos ellos han dicho, señor magistrado, que en los procesos en materia de cuestionamiento no observaron ninguna irregularidad en la tramitación de los procesos que es materia de investigación. Otro contraindicio para el hecho 1. El señor Ríos dice a la Nazca lo denunció la Pronavi por haber devuelto el material aurífero. Mentira, con oficio número 521, Pronavi dice al señor La Nazca, a través de la Procuraduría nunca lo ha denunciado. No existe ninguna denuncia contra el señor La Nazca. Otra mentira más. Y con esto termino, señor, relacionado solamente al hecho 1. Otra mentira más, y con esto termino, señor magistrado, cuando dice, La Nazca se acercó a mi despacho y le dice que la Nazca, González Guapaya, le dice que la Nazca había sido rival político de Curzali y Tello. Mentira, señor, porque existe una constancia de afiliación política donde la Jurado Nacional de Elecciones dice que Julio José La Nazca no estaba afiliado y ni está afiliado a la fecha a ninguna organización política. Lo que pasa, señor, es que en toda la declaración el señor Walter Ríos quiere pretender mayor intensidad, mayor gravedad al hecho. Y el último indicio, señor, y con eso termino, dice el colaborador, Walter Ríos entregó a Guapaya, dice, a través de Campomanes, Natalia Campomanes, una copia para que le sirva de modelo en la resolución. ¿Qué dice la señorita Campomanes? Su declaración está en el expediente, dice, no entregué ninguna copia porque yo no formaba parte de esa tercera sala. Otra vez, otra mentira del señor colaborador. Por eso, señor, entonces, paso a terminar diciendo que para la defensa técnica no existe, pues, estos requisitos que exige la casación respecto a lo que ya hemos hablado. 4 requisitos. Antijuricidad. No existe, señor, respecto al daño causado, porque se habla de un daño moral en estos momentos. Muy difícil de poder valorar y acreditar, como lo ha dicho la casación 949. Es muy difícil. Y por último, señor, no existe ese vínculo o nexo causal, porque si no es antijurídico, no puede haber ese vínculo causal. Y no hay factor de atribución, señor, porque no hay dolo ni imprudencia en la presunta comisión del hecho que se investiga. Por eso, señor juez supremo constitucional, señor juez de garantías, debe en esta oportunidad sanear el proceso, filtrar el proceso, como también se hace en el proceso civil, porque así lo exige, señor. Con esto termino. El artículo 350 del Código Procesal Penal dice que nosotros tenemos el derecho de objetar la reparación civil o reclamar también su incremento o su extensión. Entonces, si es así, señor, yo me imagino que se debe tomar en cuenta el dicho de la parte de la defensa y ver si realmente el monto que está pidiendo el actor civil es acorde a la realidad de los hechos que se imputan. Por todo ello, señor, pido que se declare fundada la presente oposición de la defensa. Muchas gracias. Gracias. Doctor Fernández tiene el uso de la palabra por el mismo tiempo, 20 minutos.
Muchas gracias, señor fiscal, con su venia. En principio, debemos resaltar, señor magistrado, que la pretensión que incorpora en este caso la defensa del señor Julio Lamas Carricaldi es una pretensión que no tiene una estructura, en todo caso, que pueda habilitar a vuestro despacho a emitir un pronunciamiento de fondo. Invoca el artículo 350, literal G, que justamente hace referencia a que las partes pueden objetar la reparación civil. Objetar quiere decir dejar constancia de que no están de acuerdo. Pero, ¿en qué medida vuestro despacho podría declarar fundado o infundado las alegaciones de fondo que ha hecho en este caso la defensa respecto a la declaración del jurado eficaz, las declaraciones o actuaciones que se han dado en la etapa de investigación preparatoria? ¿Implicaría esto que vuestro despacho examine el fondo del asunto, ingrese a sustanciar en este caso los elementos de convicción y sobre la base de ello emitir un juicio de ponderación respecto a que si corresponde o no la pretensión civil que se incorpora para el proceso? Y como sabemos, esa situación no es plausible en la etapa intermedia, sino solamente vuestro despacho, conforme así ya lo ha expresado, lo ha desarrollado la Corte Suprema, en la casación número 965-2022, de reciente data, es desde el 16 de julio del año 2024, en donde la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha establecido cuál es el ámbito de control, si que quiere así decirse, de la pretensión civil en la etapa intermedia. Y para estos efectos, la Sala Suprema ha establecido que el objeto civil que tiene incidencia en este caso en el proceso penal, lo que debe hacerse en todo caso en el control de etapa intermedia es aquello parecido a lo que se hace en una demanda. Cito expresamente, el texto dice: dicho planteamiento es equivalente a la presentación de una demanda en un proceso civil, por cuanto el objeto penal en este caso es un sobreseimiento pedido por la Fiscalía. Así indica, a la jueza de la etapa intermedia solo le competía establecer el cumplimiento de las formalidades de admisibilidad de la pretensión resarcitoria, es decir, la vigencia de la acción civil y la admisión o inadmisión de los medios probatorios correspondientes. Superado el saneamiento, debía incorporarse la pretensión civil en el auto de enjuiciamiento para que el juzgado competente lleve adelante el juzgamiento y emita decisión correspondiente. Esta casación, señor magistrado, es justamente aquella que debería aplicarse a este caso en concreto, puesto que destaca cuál es el ámbito de control que debería tener la pretensión civil en el proceso penal. Entonces, lo que dice es que dos cosas deben ser o son materia de control. Primero, si la acción civil está vigente, es decir, si no ha prescrito, y que se haga en este caso la admisión o inadmisión de los medios probatorios. Esta casación es muy pertinente para el presente caso porque ya define cuál sería el ámbito de competencia o control después de investigación preparatoria para esta situación. Entonces, para el primer caso, si la acción civil está vigente, por supuesto que está vigente porque la acción civil no prescribe en tanto no prescriba la acción penal. Entonces, el control es este: si ha prescrito o no ha prescrito la acción civil, en este caso derivada del delito, no ha prescrito porque la acción penal está vigente, pero en ese caso por disposición del Código Procesal Penal, Código Penal. Y dos, respecto a la admisión a medios probatorios, que la situación no está todavía desarrollada, es decir, vuestro despacho todavía no ha ingresado a la fase de admisión de medios probatorios, entonces sería impertinente para esta primera fase de control de admisión, control de acusación de en este caso de la pretensión civil, examinar aquella forma. Entonces, una suerte de simplificación. Lo que vuestro despacho debería hacer, según la casación, por supuesto que he mencionado, es hacer un control de una sola situación. Si es que la acción civil está vigente o no está vigente, y eventualmente hacer una observación de forma, de acuerdo a lo que podría ser equipararse a una demanda civil. Entonces, de acuerdo a eso, nuestra pretensión civil para este caso, señor magistrado, ha cumplido en extenso con aquella formalidad exigida. Es decir, se ha establecido cuáles son las circunstancias fácticas que ameritan la pretensión civil, se ha indicado en el escrito, en este caso de absolución del requerimiento acusatorio, cuál es el monto de pretensión civil que se está incorporando para todos los procesados,
que ha indicado cuál es el tipo de responsabilidad civil que se está invocando. Se ha invocado, en todo caso, todos los elementos constitutivos de la responsabilidad civil y se ha concluido, en este caso, con la invocación o fundamentación de la razón por la que se está pidiendo la cantidad de 50.000 soles de reparación civil para el señor Lanas Carrical. Entonces, como es una situación de forma, consideramos que el fondo, todo lo que se ha expresado en la audiencia, no podría ser merituado ni tomado en cuenta, al menos para esta etapa, porque conforme a la casación que he citado, es en la etapa del juzgamiento en el que el juez está habilitado para examinar o ingresar, en este caso, al ámbito probatorio y establecer o merituar, en este caso, si es que es plausible la información que brinda la fuente del medio probatorio. Por esa razón, no podría declararse infundado el pedido de pretensión civil. A lo mucho podría declararse inadmisible por un defecto formal, porque si es que se aplicasen las reglas del Código Procesal Civil de manera supletoria, que así lo invoca en este caso la casación, si es que existiese algún defecto subsanable, por supuesto, porque ya estamos constituidos en actor civil, somos en este caso sujetos procesales, eventualmente el despacho podría pedir precisiones, pero nada de eso se ha dicho ahora. No se ha dicho que la Procuraduría no tenga facultades de representación, no se ha dicho en este caso que el sujeto no es la persona con quien debería dirigirse la acción civil, no se ha dicho en este caso si es que la pretensión civil incurre en algún vicio de falencia o despropósito respecto a los hechos que han circunscrito la acusación. Es decir, la fuente de información o fáctica para el caso de la acción civil siempre va a ser la formalización de la investigación preparatoria, porque es el Ministerio Público quien define los hechos, quien fija los hechos sobre los cuales se va a desglosar tanto la reparación civil como, en este caso, la pretensión punitiva. Señor magistrado, el escrito de actor civil, perdón, el escrito de precisión de monto de pretensión civil, que es la solución de la acusación, consideramos que ha cumplido, en todo caso, las formalidades que exige el Código Procesal Penal para su incorporación y sobre todo, y invocando la casación que he indicado, la acción penal, la acción civil no ha prescrito. En consecuencia, no podría declararse infundado la pretensión, ¿no? Por esa razón, consideramos que es improcedente hasta cierto punto, improcedente en todo caso, la situación planteada por la defensa en atención a que la pretensión, es decir, el petitum, no está acorde con la causa petendi, o sea, con los elementos de su escrito de absolución. Es incoherente. Existe una incoherencia en el escrito de la pretensión y vuestro despacho, en todo caso, no estaría habilitado a declarar infundado a esta etapa la pretensión civil. Por esa razón, consideramos que declarar improcedente su alocución. Es todo. Gracias. Gracias, fiscal. Señor Lanasca, tiene 6 minutos para la réplica. Muchas gracias, señor juez supremo de investigación preparatoria. Brevemente, he atendido la intervención del colega abogado de la Procuraduría y tomando su dicho, ¿no? Que dice que en el peor de los casos podría hacerse una observación de forma. Al respecto, señor, si la defensa, bueno, ha pedido la declaración de infundada respecto al pedido del actor civil, en el fondo creo que por justicia se debería hacer una observación de forma, señor. Porque en todo caso, señor magistrado, hemos llevado todo el estadio preliminar, investigación preparatoria, estamos en la acusación y vamos a de repente entrar a la fase estelar del proceso penal, que es el juicio oral, sin tomarse en consideración nada de lo que, por ejemplo, la defensa técnica en esta audiencia o en esta diligencia está refiriendo. Porque en todo caso diríamos, señor, que el actor civil pide, sin el cumplimiento de lo que hemos precisado, los 4 requisitos, pide una reparación civil y el operador de justicia simplemente le va a dar visto bueno hasta el control de la acusación, donde evidentemente se va a debatir las pruebas respecto a la pretensión civil. Pero en todo caso nos preguntamos, ¿para qué está esta etapa del control de la acusación que ha inspirado este nuevo modelo procesal penal? Considero, señor magistrado, salvo que me confunda, se debe hacer una observación de forma, como lo ha dicho también el abogado de la Procuraduría, porque no es justo, señor, que no cumpliendo estos 4 requisitos que ha establecido la casación, se pretenda, pues, el pago de una reparación civil
tan excesiva como lo está pidiendo el abogado colega de la Procuraduría. En todo caso, ¿cómo quedan los argumentos plausibles, objetivos, las mentiras del señor colaborador en este proceso? O sea, yo lo que pido es que en todo caso se ponga en la balanza, discúlpeme el término, señor, y se diga, en efecto, a ver, ¿es posible que se pague la reparación civil en base a lo que dice el colaborador, que es el señor Ríos, o no es posible? Eso es todo, señor magistrado. Pido con criterio de conciencia, con esa máxima de la experiencia que usted tiene, señor magistrado, que estoy seguro, y denoto en usted una persona justa y equitativa. Muchas gracias, señor. Gracias, doctor. Doctor Fernández tiene también el mismo tiempo. Muchas gracias, señor magistrado. Debo precisar, señor magistrado, que el Código Procesal Penal establece los medios técnicos de defensa y para la etapa intermedia, las situaciones en las que la defensa podría eventualmente examinar los elementos de convicción para que vuestro despacho emita un pronunciamiento de fondo, es decir, declarando eventualmente tal vez el sobreseimiento, que así se invocase. El artículo 344 establece todas las posibilidades que en este caso la defensa ha planteado, es decir, puede solicitar el sobreseimiento porque no existen elementos de convicción suficientes, no existen, en este caso, aducir que es atípico, es decir, aducir que él no cometió el delito, que no estuvo en el lugar. Todas las circunstancias fácticas pueden eventualmente discutirse en una petición de sobreseimiento en una fase de etapa intermedia, es decir, que habilite al magistrado a entrar a examinar los elementos de convicción. Pero esta fase preliminar de control de acusación no se trata de eso, se trata de establecer el saneamiento procesal, es decir, verificar si concurren o no, aplicando en este caso las reglas del proceso civil, los presupuestos y condiciones de la acción, por decirlo así. Entonces, si eso concurre en la pretensión civil, no habría más que decir. Y a consideración de la casación que ha indicado un requisito adicional, que si la acción penal está vigente o no. Entonces, estas situaciones, señor magistrado, deberían tenerse en cuenta porque esto parametra, en todo caso, cuál es el ámbito de pronunciamiento de vuestra judicatura y no el fondo. El fondo está reservado para otro tipo de medios técnicos de defensa, si así lo estimase, o sobre las peticiones que habilite el artículo 344 del Código Procesal Penal respecto a la petición del sobreseimiento. Pero no, esta etapa es una etapa de control. Por esa razón consideramos que es impertinente en todo caso la locución de fondo que se ha hecho por parte de la defensa y aquellas observaciones que indica, debería hacerse las observaciones, aunque de forma que invoca la Procuraduría. Voy a hacer referencia muy someramente, señor magistrado, a lo que está en el contenido del escrito de absolución del reglamento acusatorio. Se ha indicado, inclusive se ha puesto en negrita y subrayado, el cumplimiento de los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, si es que esa va a ser en todo caso un control formal. Se ha indicado que existe un daño, se ha indicado que existe un factor de atribución, un nexo de causalidad y una conducta antijurídica o, en este caso, ilícita, que son justamente los elementos constitutivos de la responsabilidad civil. Si eso es así, entonces en forma también hemos cumplido con absolver correctamente el requerimiento acusatorio y en todo caso es admisible la pretensión civil incorporada a esta fase intermedia y en consecuencia vuestro despacho debería declarar saneado el proceso para ambas pretensiones civil y penal. Por esa razón consideramos, señor magistrado, que la petición de la defensa es improcedente en todos sus términos. Muchas gracias. Gracias. Hemos concluido con esta oposición a la pretensión civil que quedaba pendiente, por lo cual para el miércoles 18 a las 3 de la tarde se fija la siguiente sesión para resolver las observaciones en general. Están notificados miércoles 18 de septiembre a las 3 de la tarde o 15 horas, siendo las 16:47. Señor magistrado, una preguntita, por favor. Solo se va a dar lectura en esa diligencia a la resolución que su despacho va a emitir, ¿verdad, señor magistrado? ¿O va a haber otra? En principio sí, doctor. Pero dependiendo de lo que decida, se continúa o no, si hay un poco más de tiempo para la sesión. Así que tienen que estar preparados. Siendo la copia de audio y video, señor. Muchas gracias. Copia de audio y video. Muchas gracias. 16:47 se concluye la presente sesión. Gracias, hasta luego. Permiso, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, gracias. Gracias, señor. Hasta luego, gracias.